Yo soy, Yo soy, yo soy, hecho en Ecuador. Se señala en esta lámina, describe, y el concepto de este sistema constructivo es tener una estructura que, como indicaba el ingeniero Plasencia, esté regada por todo el edificio y de alguna forma estas estructuras hacen coincidir el centro de masa con el centro de rigidez, con el elastocentro, que es a veces lo que produce cuando en estas estructuras puntuales o estas estructuras aporticadas, donde hay más masa y si se separa el centro de rigideces, hay un brazo de palanca que provoca que los pisos centrales de un edificio alto se tuerzan. Esto inclusive en un terremoto que no fue muy fuerte del año 87, sobre todo el impacto en Quito, en la González Suárez hubo edificio que algún ascensor metió dentro de un dormitorio y en los pisos centrales se rompieron mucho los azulejos y las cocinas por ese efecto. En este caso de estas estructuras, como lo vimos en alguna imagen, coinciden en todo el edificio el elastocentro con el centro de masa, evitando este tipo de torsiones. Podemos pasar a la siguiente. El sistema prismo resistente en hormigón débilmente armado también se conforma por, como mostró Patricio, unas mallas estructurales. En este caso están diagonalizadas, no están electrosoldadas. Son mallas que consumen muy poco acero, como ustedes verán. Es menor, dice, definimos el hormigón débilmente armado como el que tiene un área de acero menor a 9 milésimas del área de hormigón, lo que corresponde al hierro necesario. Entonces, utiliza muy poco hierro y se comporta muy bien estructuralmente, soportando sismos hasta una aceleración de 1 a 2.5, que es como de décima magnitud, según los cálculos del ingeniero Larrea, ¿no? Entonces, ahí las columnas son pseudocolumnas porque son cruces de paredes estructurales, y las paredes, al tener hierro en diagonal, se comportan como vigas, de las cuales nosotros podemos colgar las losas también y reducir, por ejemplo, un espacio como este. Si yo tengo un cruce de paredes aquí en la mitad, reduzco la luz estructural a la mitad, porque los apoyos los tengo abajo y arriba, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a mostrar esencialmente son algunas experiencias en hormigón armado, débilmente armado, como se menciona aquí, en escuelas, que fue lo que se me pidió, pero nosotros aplicamos este concepto en madera, en caña, lo hemos hecho en algunos materiales, pero el que voy a mostrar es el caso del hormigón. La siguiente, por favor. Esta era la casa, sigue siendo la casa del ingeniero Larrea. Tenía una luz muy grande, pero en el cruce de paredes del dormitorio, que eran paredes estructurales, con 10 centímetros de espesor, que soportan la losa esta y la hacen máximo de 5 metros de luz estructural. Espacialmente sí tiene como 10 por 10. La siguiente, por favor. Aquí particularmente nos conocimos con Patricio, que fue en el año 90, que el municipio de Quito, en un programa para los empleados municipales de menores ingresos, quería hacer un programa de vivienda y se llamó un concurso. Yo participé como coordinador de este proyecto, y nosotros con el ingeniero Larrea propusimos una vivienda con este prismo resistente. A Patricio se le pidió evaluar esto y ahí
se conocieron con el ingeniero Larrea. Entonces, ahí estas paredes son de 10 centímetros, pueden ser hasta de 8. Tienen una malla en diagonal de hierro de 8 milímetros, muy espaciada, en este caso creo que era de 90 por 90, aunque yo usualmente uso de 70 por 70, es la que uso yo. Ven el poco hierro que tiene la losa en 5 metros y están cortados a la mitad. Están cortados aquí porque acá va una viga pared que divide los dormitorios, que cuelga la estructura, cuelga la losa, ¿no? Y entonces obviamente tiene apoyo aquí, y este apoyo acá tiene una aleta, una T, y acá tiene una T por donde disipa las cargas. Siguiente, por favor. Entonces estas estructuras son muy económicas, consumen en paredes el hormigón, que utilizábamos un hormigón de 90 kilos, porque la resultante es una banda de cimentación bajo todas las paredes que llegan al suelo, que son las que descargan en el suelo, que difunden en el suelo las cargas. Esta vivienda cuesta muy poco, es una vivienda de interés social, y esta es la viga pared que hay en el segundo piso, que todas estas vigas pared tienen la bondad de permitir aberturas, pero trabajan como un conjunto armado que descarga en donde se cruza con las paredes de abajo. Las paredes de encima, con lo que se cruzan con las de abajo, por ahí difunden las cargas. Y esta es la vivienda terminada, que el ingeniero en vez de losa prefirió algo parecido a lo como se hace en Quito, y quiso un techo, y lo hicimos. Nosotros hicimos un diseño arquitectónico que permitía que la casa pueda crecer y que se pueda transformar en 2 departamentos, por eso le pusimos la grada a la entrada y permitía baño y cocina en cada piso. Bueno, esos eran temas arquitectónicos de los cuales no voy a profundizar ahora, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, la primera escuela, con motivo de que yo me vinculé al municipio de Quito, nosotros desarrollamos el Plan Quitumbe, que queda al sur, que eran haciendas. Empezamos con ese Turubamba, el proyecto Turubamba de Monja, que era junto al Camal Metropolitano actual, que queda un poco más arriba hacia el Pichincha, pero en la zona de Quitumbe. Este proyecto lo tenía la directora de Educación, Rosángela Adún, hija del escritor Adún, que era la directora de Educación. Me pidió que al Plan Quitumbe me designaron a mí y fui a colaborar para hacer la Escuela Municipal Quitumbe, que es la escuela actual que queda en la Morán Valverde y Quitumbeñán del Estadio del Auca, un poco más al sur, cerca de Chillogallo, para que se ubiquen. Entonces, bueno, como eran 7 hectáreas, se hizo un planteo que un poco tenía esta base modular, que procuraba tener el patio colonial, pero que no sea un patio totalmente cerrado, sino que sea abierto, que las aulas sean a 2 aguas, como era la antigua casa colonial. Entonces se buscó un hexágono irregular que tiene 2 ángulos rectos y que tiene una estructura a 2 aguas que se resolvía con un solo tipo de cercha, y tenía 2 cerchas por aula. En este caso eran 2 patios que tenían como 15 metros de luz en la diagonal, y las aulas eran aproximadamente como de 50 metros cuadrados. La siguiente, por favor. Iniciamos construyendo con 2 ladrillos con hormigón en el centro, y aquí ven la malla estructural, ¿sí? Cada 90 centímetros, con un marco que es un hierro solo, con un hierro en las esquinas, y con estas mallas se pueden prefabricar previamente
y se prefabrica la estructura del cimiento. Como es una banda de cimentación, la profundidad no es mucha, y eso que el suelo en esta zona de Turubamba es de poca resistencia, por eso el nombre de Turubamba, que era una zona donde está muy irrigada y el nivel freático es muy alto. Entonces son suelos que no alcanzan 1 kilo de resistencia por centímetro cuadrado, pero como tiene gran área de descarga, la resultante le da hasta de menos de 30 kilos por centímetro cuadrado. Por eso usábamos un hormigón de 90, que es 3 veces más seguro que 30. Y un hormigón de 90 solo consume 4 quintales de cemento por metro cúbico. Entonces es un hormigón que tiene poco cemento, poco hierro, pero soporta sismos muy elevados, ¿no? Iniciamos con el tema del ladrillo, confinando porque teníamos unas ladrilleras en la parte baja, pero después teníamos la urgencia de que en 6 meses había que construir una escuela para aproximadamente 1000 alumnos. Entonces, la siguiente, por favor. Decidimos hacerla en hormigón, como habíamos hecho la vivienda esta, y fundíamos. En un día se puede fundir, en 24 horas se puede desencofrar hasta la altura del encofrado, que era de tabla triple con unos refuerzos, impermeabilizada con parafina caliente, y fundíamos hasta acá. Después al otro día fundíamos este remate y teníamos una estructura que tenía un cumbrero que iba siguiendo y tenía estas 2 cerchas, que es un tipo solo, y entonces se pudo armar en 6 meses, se pudo construir. Y el patio era un patio que estaba cubierto, porque en Quito, después de mediodía, en mucho tiempo del año suele llover. Entonces estos patios cubiertos, como estas estructuras empujan hacia afuera, pero se encuentran con un prisma indeformable que aguanta eso, y hasta 8 pisos puede aguantar, ¿no? Estas estructuras. Bueno, yo estaba más joven ahí, estamos hablando de hace 22 años atrás. O sea que las aulas también permitían laboratorio. La siguiente, por favor. Hicimos aulas de danza. El resto de aulas, bueno, los del laboratorio y las aulas normales, tenían un piso de mármol sintético, o sea, de retazos de mármoles hormigonados, que le llaman marmetón, creo, se llama. Estas son las aulas. Y aquí vemos, bueno, el inicio de las cerchas, estas 2 cerchas por aula en este hexágono irregular. La siguiente, por favor. Bueno, el día pasado fuimos a conocer con Iralda a ver cómo estaba en estas escuelas después de 22 años, y están iguales, ¿no? Lo único que, bueno, apareció un cielo raso que le han puesto. Nosotros habíamos puesto una lámina que era, creo que de origen venezolano, que tenía varias capas, una capa de metal central, más capas de algún material de origen bituminoso, más un acabado de micras de aluminio. Era una cubierta muy resistente que duró muchísimos años. Creo que a muy pocas las han cambiado según nos indicaron, ¿no? Bien. La siguiente, por favor. Esta otra estructura, que creo que es un colegio que es del Ministerio de Educación. Esta es la Escuela Bogotá, que queda en los altos de Chillogallo, en la antigua salida a Santo Domingo, que era una salida a Chiriboga. Esta tenía una necesidad, esta escuela, de en muy poco espacio colocar 6 aulas. Entonces aplicamos el sistema
como el sistema tiene vigas paredes, podíamos colgar las losas y en muy poco espacio hicimos en planta baja una L de 3 aulas de más o menos 50 metros cuadrados y girado el segundo piso. Al girar, ustedes reducen la luz estructural del entrepiso a la mitad. O sea que lo que era 750 pasó a ser 375 estructuralmente, aunque espacialmente quedan las aulas de 750. Entonces, la luz estructural de la losa de entrepiso, el piso bajo va desde aquí hasta acá, ¿no? Y el piso alto tiene esta viga pared que cuelga la losa, esta de aquí a acá, y la baja como apoyo a 375. Esa viga pared en planta baja pasa por esta T estructural que está acá, o X en algunos casos, que es una pared muy poderosa que puede disipar y permite 8 pisos con paredes de 10 centímetros, ¿no? Y el segundo piso, esta es el aula, pero el techo es liviano, porque si el techo fuera una losa, tendría que cambiar, ya no sería una losa tan fina de 25, sino que sería una losa nervada de 60 a 70 centímetros, ¿no? En cambio, por economía, hicimos un techo liviano, con cielo raso, en la segunda planta. La siguiente, por favor. Esta misma estructura, el EBPRODE, que era un organismo que tenía el Estado, y creo que el Ministerio, que creo tenía financiamiento VIP, copió el diseño de la Bogotá y lo hizo en la isla Trinitaria, en Guayaquil, en una zona muy deteriorada socialmente, que tiene varios riachuelos. Acá hay un riachuelo al costado, y estaba rodeado de casas de caña en ese entonces. Esta estructura es la misma que la anterior, cambió un poco, le pusieron unos marcos aquí en las ventanas, ¿no? Lo cual también le ayuda en su rigidez, ¿no? Y tiene estos volados, que son muy grandes porque el prisma, depende de lo que esté agarrado hacia allá, puede volar mucho, ¿no? Es como si yo quisiera mover este altoparlante, moverlo, y puede volar un buen pedazo si está agarrado de aquí. Bien, aquí me tocó a mí la inauguración, un poco por casualidad, porque el EBPRODE me contrató unos meses para una evaluación del programa de escuelas. Yo fui a hacer unos poquitos meses la evaluación de lo que ya estaba hecho, pero caprichosamente me tocó ir a inaugurar algo que era el diseño que habíamos hecho a la Bogotá de Guayaquil, con la hermana de Jaime Roldós, que la licenciada Roldós era, en ese entonces, era la directora de educación del Guaya. Bien, la siguiente. Esta otra escuela es la Don Calderón Muñoz. Esta escuela se hizo, bueno, ya existía, tenía las aulas que hacía la DINASE del pórtico de metal, de un piso. Cuando se amplió la Mariscal Sucre, el municipio le sacó las 12 aulas, tuvo que derrocar para ampliar la Mariscal Sucre para llegar más al sur, todo el Plan Quitumbe. Sí, todo el Plan Quitumbe, había que ampliar la Mariscal Sucre, y entonces tuvimos que votar 12 aulas de este tipo y construimos atrás estas 12 aulas, 6 en planta baja y 6 en planta alta. Aquí, como ven, el segundo piso está desplazado. Era el aula tradicional que usted mencionaba, que eran de 6x9, que es el aula esta prefabricada que hacía la DINASE. Entonces aquí tuvimos que respetar, no hicimos algo diagonal o octogonal, que a veces funcionalmente en las escuelas es muy apropiado. Aquí
tuvimos que repetir el mismo módulo de 6 por 9 de profundidad. Pero el segundo piso está desplazado 3 metros y volado para adelante, lo cual nos permite tener un corredor en la parte posterior para ingresar a las aulas que quedan arriba y nos reduce la luz estructural a 3 metros. Espacialmente tenemos 6, pero estructuralmente 3 porque esta viga pared soporta la losa y descarga cuando se interceptan las vigas paredes del segundo piso con el primero, por ahí se difunden las cargas. Entonces, este hormigón de 90 kilos soporta unas cargas muy significativas y en la visita que hicimos, esta escuela debe ser construida más de 17 años y ya tiene otros, ya hay más estudiantes que en esa época y tiene otras aulitas que han hecho por acá, pero sigue conservándose bastante bien, ¿no? Después, obviamente que la quitumbe tiene un mejor mantenimiento, pero no se necesita mucho mantenimiento, pues son paredes de hormigón, no hay niño que las rompa, ¿no? Ni sismo tampoco, como indicaba Patricio, tiene alta resistencia este tipo de estructuras, son muy económicas, son rápidas de hacer y son muy livianas también, porque tienen muy poca masa también. Continúa. Así. Aquí vemos otra bondad del sistema, que estas estructuras prismáticas se pueden adosar a las fuertes pendientes y funcionan como muro de contención. No es necesario ponerle un muro adicional, sino que el edificio soporta empuje de sismo y de tierra también. Entonces, en este terreno que tenía acá el terreno colindante estaba hasta aquí y teníamos que hacer un edificio que fue de 2 pisos y aquí le adosamos el edificio y acá está el edificio terminado, esta pared que está aquí es esta que está acá, este muro que está aquí es este que se ve al fondo acá. Entonces aquí ven, está prefabricando el obrero las mallas, unas tienen aberturas y son aberturas grandes, funciona todo como una unidad, y en la parte de abajo, de este lado, sigue la pendiente y como ven, acá había un gran corte porque aquí sigue bajando el terreno, y esto era una fábrica de unos productos que eran unos galpones, que era muy frágil su relación con la pendiente, y entonces tuvimos que hacerle también oficinas por este lado y espacios trabajables para aguantar que el prisma aguante el galpón, si no el galpón se iba a ir en cualquier movimiento, se iba a ir al suelo el galpón. Entonces, estas estructuras no solo sirven para resolver el tema del sismo, sino también de los empujes de tierra, se pueden colocar en terrenos de fuerte pendiente, que a veces la gente no los ocupa, y hay lugares como en Quito que hay terrenos con fuerte pendiente que se pueden ser utilizados y con mucha seguridad, porque no es lo mismo tener una hojita muy endeble aguantando la tierra que tener todo un volumen, un prisma aguantando la tierra. Entonces no se necesita un muro adicional. Y aquí quedan los interiores, que como ven son la calidad de los acabados, a veces los que tienen más plata lo acaban de una forma o de otra, pero estructuralmente es el mismo edificio, el mismo tipo de sistema constructivo para pobres, para ricos. Una de las grandes preocupaciones que siempre hemos tenido es con los sectores populares, es por eso que la siguiente, por favor. Le quería mostrar como último, que es una propuesta que estamos haciendo para la zona sísmica, que por más que tengamos edificios que aguanten, los maestros ni los alumnos tienen casa, se les cayeron la casa. Entonces, ¿cómo podemos hacer un conjunto de alta densidad pero con buena calidad de vida
que tenga viviendas individuales, que tengan 3 dormitorios, sala, comedor, cocina y baño, y fondo y terraza, se puede hacer con estas técnicas a muy bajo costo, y aquí entrarían los profesores que no tienen casa y la familia de los estudiantes que no tienen casa. Aquí en una manzana se pueden poner 128 casas con 4 parqueos, en el centro con cancha, con jardines, de muy buena calidad, soportando sismos de 10ª magnitud. Entonces, esto lo dejaba como corolario y muchas gracias. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.